Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Cualquier crisis golpea siempre en dos puntos claves de una sociedad. Los más vulnerables, es decir, los niños, y los más indefensos, aquellos que superan la tercera edad. Los dos extremos de una sociedad conforman, cuando son abandonados, la desidia y la despreocupación por la realidad del futuro y por el pasado inmediato. Cuando las generaciones del medio, que son las que elaboran la riqueza de un país, que son las que trabajan activamente, no se dan cuenta que sus hijos van a vivir peor y sus padres están sufriendo consecuencias de una crisis, es porque a ellos los han ocupado y los han entretenido en la supervivencia, en preocuparse por no perder ellos el estado genuino de ser la parte activa de una sociedad. Allá por el 2002, Eduardo Duhalde, en ejercicio de la presidencia, tuvo que sacar un decreto. Ese decreto era después del abandono y del desastre de la Alianza, donde Fernando de la Rúa era otro radical que no terminaba. Aquel decreto llevaba el número 108 del presidente de la Asamblea Legislativa, el tercer presidente de la Asamblea Legislativa, que en combinación con Alfonsín habían hecho un gabinete donde había 3 ministros que había mandado Alfonsín y el resto de los ministros que había puesto el peronismo. En un momento determinado, la crisis de la envergadura de Fernando de la Ruina, aquel que tuvo de ministro Domingo Felipe Cavallo y que decretó el estado de sitio cuando ya no sabía de qué forma explicar el desastre económico que habían hecho, habían fundido 200.000 millones de dólares que estaban compuestos de los 50.000 millones largos de la venta de la joya de la abuela de la época de Menem, de las privatizaciones, del mega canje y del blindaje. Lo evaporaron en 2 años. 200.000 millones de dólares. Cifra exacta la que tuvo que pagar el pueblo argentino durante la administración del kirchnerismo de intereses de la deuda. Es decir, cuando se fue de la Rúa, la sociedad argentina estaba en el mismo problema que está con Macri. No podía comer. Y entonces se decretó, por ese decreto de necesidad y urgencia del presidente, la emergencia alimentaria. ¿Qué es la emergencia alimentaria? Es resignar partidas del presupuesto nacional para que la jefatura de gabinete, con control de la SIGEN, pueda establecer, sacando dinero de otras partidas y dándole prioridad a la situación social y alimentaria, siempre que no toque, del punto de vista económico, ninguna partida social. Es decir, puede sacar de cualquier otro lugar, menos la que afecte al tema social. Ayer estaban dirigentes de la CGT reunidos con la ministra Stanley. Dijo Stanley: ya hicimos todo, nosotros no podemos hacer más, ahora hay que esperar que lo haga el Parlamento. En el Parlamento se venía demorando el tema porque no quieren abrir el debate por parte del gobierno y tampoco por el Frente de Todos. Porque el Frente de Todos, guardando silencio, le está yendo muy bien, y en los debates siempre puede haber una palabra de más. Pero lo cierto es que, como el gobierno no tomaba la decisión, ustedes se imaginan que cuando se está en una crisis se hace un decreto, como este mismo que le estoy hablando, lo decidió entonces el Congreso Nacional. Y ayer se pusieron de acuerdo y establecieron los distintos bloques: el Frente para la Victoria, el Movimiento Evita, la Red Argentina,
el Frente Renovador, la Argentina Federal y la Unidad Justicialista, todos los del peronismo en su conjunto, firmaron para que pase inmediatamente a ser tratado el día jueves el debate en comisión y se eleve a la Cámara, y se basaron justamente en los 8 artículos del decreto de Duhalde del 2002, pero ahora con sentido de ley, porque diputado después lo pasará a senadores, para darle continuidad al decreto, es decir, para acelerar las cosas, para no tener que redactar de nuevo, porque es el mismo tema, la crisis alimentaria producida en aquel momento por la alianza con un presidente radical, en este momento con los radicales, en una alianza con un presidente liberal. Sea como fuere la situación, se repiten los protagonistas y las consecuencias. Y entonces estamos frente a una situación muy compleja, donde lo que se está pidiendo es urgencia. Días pasados, cuando se movieron los movimientos sociales y fueron al Parlamento, le habían dicho a los diputados del movimiento Evita que ellos iban a activar, que sí existía la posibilidad de que saliera, y efectivamente salió entonces en el día de ayer. Ahora bien, frente a esta situación, y frente a todo lo que hay que estar pensando y midiendo, es por qué no toman una decisión de un decreto el gobierno de Macri. ¿Saben por qué no? Porque la reasignación de partidas y la implementación que estamos hablando se traslada automáticamente al gobierno que viene. Y como ellos ya se sienten que se están despidiendo, dicen, bueno, no hay ningún problema, que salga la ley, nosotros no nos vamos a oponer, total, eso va a afectar al futuro gobierno. Es decir, hay una mezquindad y hay una especulación sobre esto notable. Y ayer resulta que el ministro de Educación sale a decir que no hagan política con el tema del hambre. La está haciendo el gobierno, la política. Pero más allá de esto que estamos hablando, y más allá de esta situación engorrosa en la que se encuentra mucha gente, cada día que pasa hay gente que no come. Entonces las urgencias para el necesitado y para la especulación, si ustedes quieren, legislativa, tienen distintos tiempos, porque la persona que está afectada vive un momento diferente al de los que pueden estar en un debate o en un entretenimiento de decir si es el momento oportuno o no lo es, esperando una consecuencia electoral. Claro, entonces aparecen los remiendos dolorosos, vergonzosos, que pretenden hacer para ver de qué forma pueden tapar lo que está en la evidencia de todos, este fracaso económico, este rotundo desastre que perjudica a los argentinos, pero que, como decíamos, perjudica a los más débiles, a los vulnerables de los niños y de los ancianos. Y entonces se indignan porque los jubilados que han trabajado toda su vida, que están siendo maltrechos, que no los tienen en consideración para ningún reajuste, para nada, que no les importa que los que cobran la mínima estén directamente en la indigencia, porque total en diciembre, si seguimos así, la indigencia del país va a llegar a un 10% con este gobierno. Tomaron la decisión de hacer una ayuda alimentaria desde el PAMI. Bueno, buena idea, dijeron. Y entonces entregan un bolso, porque esto no se puede creer, ¿no? Entregan un bolso donde se compone de 7 artículos. Escuchen esto porque no se puede creer. No debe tener un costo que llegue a 400 pesos. Los artículos que le entregan a los jubilados no debe llegar como costo y comprado al mayorista mucho menos. Una botella de aceite, un paquete de fideos, uno de arroz, uno de yerba, uno de galletitas, leche en polvo, una lata de arvejas, componen el bolso con que pretenden que los jubilados se alimenten, porque
porque como no hay aumento le dan un bolso de comida. Cara dura, inescrupulosos, mentirosos, estafadores de la voluntad y del voto. Es una vergüenza lo que están haciendo con los jubilados. Es una vergüenza lo que están haciendo con la niñez. Están preocupados por el mercado. Han nacido para destruir la esperanza laboral. Ellos son dueños de la especulación. ¿Y cómo puede ser entonces que pretendan tapar la necesidad de los más vulnerables, que ya ni siquiera pueden comprar sus remedios, miserablemente, con un bolso que alcanzará en el mejor de los casos para algunas comidas, que repito, es una vergüenza si con eso pretenden resolver la falta de aumento a los jubilados? 7 artículos ponen en ese paquete, en ese bolso, donde el costo no debe llegar, repito, a 400 pesos, una botella de aceite, un paquete de fideos, uno de arroz, uno de yerba, uno de galletitas, leche en polvo, una lata de arvejas, para que se alimenten los que trabajaron toda su vida y que estos especuladores, usando la plata de los jubilados, la timbean de la forma que a ellos se les ocurren, entre otras cosas, apostando a fondos buitres y haciéndose especulaciones financieras con el dinero de los jubilados. Entonces, mientras los diputados van a tratar, y va a salir seguramente, porque deducimos que los sectores de izquierda y los diputados provinciales apoyarán la medida, que va a salir y va a ser elevada al Senado, y seguramente en el Senado la aprobarán, digo yo. En el mientras tanto, que alguno llame a que el titular del PAMI explique por qué está haciendo esto. Porque es mejor que no hubiera dado nada, porque es indignante que quieran reemplazar la falta de aumento y de escrúpulos con esa miseria. ¿Por qué han tomado a la gente? Por números de una planilla Excel. Están masacrando a los ancianos. Están destruyendo el crecimiento de los jóvenes. Y todavía pretenden que el pueblo los vote para quedarse 4 años más.